Mensaje de Jesús. Dice que Él vendrá cuando nada pueda para parar las guerras religiosas. ¿Y qué tenemos ahora? Los musulmanes fundamentalistas empujan la exacerbación de los conflictos religiosos. Los ataques contra los cristianos y la purga religiosa están a la orden del día en los territorios musulmanes, y los ataques terroristas se multiplican en Europa y Estados Unidos. ¿No es esto una guerra religiosa? Y esto nos trae un mensaje de Jesús dado en las apariciones de Quibeo por los años 80 del siglo XX, donde Jesús habría dicho que su segunda venida será inminente cuando nada pueda parar las guerras de religión. ¿Querrá decir Jesús que en la medida que aumenta la belicosidad de los musulmanes contra los demás, está más cerca su regreso? Antes de hablar de esa profecía, repasemos las enseñanzas católicas sobre la segunda venida de Jesús. Estas son las enseñanzas católicas sobre el final de los tiempos. Por estos días hay una sed de la segunda venida del Señor, porque los católicos ven que esto no da para más. El avance del mal en el mundo, el descreimiento de Dios y pensar en un mundo maravilloso solo con los recursos humanos y la apostasía generalizándose en la Iglesia llevan a muchos católicos a pensar que la segunda venida del Señor está cercana. Es buen momento para ver lo que dice formalmente la Iglesia al respecto en el Catecismo de la Iglesia Católica. Estos 5 puntos que trataremos no son una escatología completa, sino solo un esbozo de los principios básicos de la doctrina católica. Si bien no podemos saber la hora exacta de su venida, hay señales que podemos ver si tenemos ojos para verlas. Estas señales dan solo indicaciones, pero nos pueden permitir estar alertas porque Él vendrá de repente y muchos serán tomados por sorpresa. Veamos 5 puntos centrales compartidos por todos a partir de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. A partir de estos 5 puntos hay una serie de variantes que los teólogos han desarrollado y se expresan en diferentes corrientes que no trataremos aquí. Rápido y repentino. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios, numeral 673 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este punto del Catecismo establece el tono del equilibrio que debe mantenerse. Por un lado, Cristo dice que Él viene pronto y que su venida podría ser a la vez súbita y sin aviso, pero esta verdad debe ser mantenida en tensión con otras verdades que exponen ciertas cosas que se deben lograr y ciertos signos que deben aparecer antes de entonces. Y estas cosas no son fácilmente o rápidamente logradas. Suspendido hasta que la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga en el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus profetas. Y San Pablo le hace eco: si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Romanos 11:5.
La entrada de plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros. Numeral 674 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta mención del Evangelio a todas las naciones y la aceptación de Cristo por los judíos parecerían ser asuntos que tomarían algún tiempo. El endurecimiento del pueblo de Israel ha cedido. Esto es discutible. A pesar de ciertos movimientos de judíos mesiánicos, no parece que el endurecimiento que llegó a Israel se haya levantado en forma amplia, o que Jesús haya sido reconocido por todo Israel. ¿Ha alcanzado realmente el Evangelio a todas las naciones? ¿Es suficiente el número de gentiles que están sirviendo a Dios y se arrepintieron? Quizá sea así, se podría argumentar. Hay muchos pocos lugares en el mundo donde no hay presencia de los cristianos. Y sin embargo, en un planeta de 7.000 millones de personas, menos de un tercio son cristianos nominalmente y aún menos cristianos en la realidad. ¿Y qué se quiere decir con la totalidad de los gentiles? Ese número está oculto para nosotros y sin duda puede ser objeto de debate. Sufrimiento y sedición. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es evidente que muchos de estos problemas han afectado a la Iglesia en todos los tiempos. Siempre ha habido persecución. Muchos se han alejado, algunos por el cisma y algunos por incredulidad. También ha habido momentos en los que el amor de muchos se ha enfriado. Es evidente que estos son problemas graves y que han crecido hasta involucrar a la mayor parte del mundo hoy en día. Solo Dios sabe cuándo estos síntomas estarán presentes en su totalidad, o sea, hasta dónde va a llegar la prueba y la apostasía. Rechazo de la utopía secular. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Numeral 676 del Catecismo de la Iglesia Católica. Muchos en la historia humana, y especialmente en los tiempos modernos, han avanzado sobre la idea de que puede presentarse una utopía secular basada en el esfuerzo humano y operada bajo la acción de un gobierno o poder terrenal o una figura carismática. Regímenes y movimientos represivos, a menudo dirigidos por líderes poderosos y carismáticos del siglo pasado, demandaban el poder para usarlo en la construcción de esa utopía. Mencionemos solo dos: el nazismo y el comunismo. El triste legado del siglo XX muestra cuán trágicos y sangrientos han sido tales intentos. También hay formas religiosas de esa utopía. La Iglesia rechaza las formas religiosas de esta idea, que sostienen que antes de la segunda venida de Cristo habrá un período de 1000 años durante el cual Cristo reinará en la tierra, o durante el cual la Iglesia logrará de alguna manera una victoria total antes de su segunda venida.
Sin embargo, este punto da para mucha discusión y muchos matices. Un último desencadenamiento del mal. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Numeral 677 del Catecismo de la Iglesia Católica. Se prevé por las Escrituras y la Iglesia un último desencadenamiento intenso del mal, y este conflicto cósmico marcará el comienzo del gran triunfo y el juicio final. Este desencadenamiento en toda la potencia del diablo en el final es misterioso y difícil de entender, pero está claramente establecido en la Escritura, tal vez como una prueba final para la Iglesia, tal vez como una demostración definitiva del poder de Dios. Mantener el equilibrio. Cada uno de los 5 puntos debe estar sujeto a equilibrio, porque todos estos signos han estado presentes en la historia de la Iglesia, pero no en el sentido definitivo y final. Podemos y debemos estar atentos a estos signos, pero exactamente cuándo y cómo llegarán a un nivel definitivo no puede ser conocido por nosotros. Cristo dijo que vendrá a la hora que no esperamos, Mateo 24:44, y que nadie sabe el día ni la hora, Mateo 24:36. El punto clave es que debemos mantener el equilibrio en estos 5 principios que marca el Catecismo, y debemos aceptar la tensión de conocer los signos, pero no el calendario definitivo. La mayoría de los errores en la escatología proceden de una falta de equilibrio y una falta de apreciación de que la época final en la que vivimos está llena de misterios y significados conocidos solamente por Dios. El tiempo mismo es misterioso, como son los significados más profundos de los acontecimientos y la historia humana. El Señor, mientras que nos da un marco que nos recuerda el día de su venida de manera misericordiosa, ha insistido en que no está en nosotros saber el tiempo fijado por el Padre, y mucho menos el día y la hora. La humildad, la vigilancia en la oración, la disposición de la obediencia, el don de la santidad y un anhelo ardiente del reino en todo su esplendor representan nuestra mejor postura. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Mensaje de la Virgen María a Bernabé Nuoye. 15 de julio del 2007. Regocíjate, Sión. Alégrense todos ustedes que han nacido del Espíritu, porque el Espíritu Santo es vida. Yo soy su reina y su madre María, madre del agonizante Jesucristo. Hijos, en este último día de los 3 días de oración, vengo a instruirlos en la lección del Espíritu Santo como la fuente de vida. Cuán bendecidos son los que son guiados por el Espíritu. Sus días brillarán siempre como sol mañanero. No verán oscuridad en sus caminos. Cuán bendito es el templo en el que habita el Dios del cielo. Como el monte Sión, miles de santos ángeles lo rodearán y defenderán. En ese templo, la gloria del Altísimo será revelada. Desde el santuario de este templo la fuente de agua dadora de vida estará brotando por siempre. Oh, como un pequeño arroyo, se ha esparcido hacia un mar sin fin, para dar vida a las criaturas. Todo el que ha nacido del Espíritu es Espíritu, pero todo el que ha nacido de la carne es natural. El Espíritu da vida, pero la naturaleza es débil y está sujeta a la muerte. Hijos, sean llenos del Espíritu de Dios. Apártense de su antigua y pecadora forma de vida. Dejen que el Espíritu del Altísimo conduzca sus vidas.
Ustedes serán verdaderos hijos de mi Hijo y mi Dios, Jesucristo, su agonizante Maestro. Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios, Jesús los amará. Él los llenará con su espíritu, y ustedes serán una nueva criatura de amor divino. Porque el mandamiento es amor. Hijos, no se separen del amor de Cristo su Salvador. Si lo hacen, el espíritu de vida se alejará de ustedes. Crezcan en el perfecto ejercicio del amor divino. Ustedes serán salvados. El Espíritu de Dios es vida. A través del poder del Cordero de Dios y en la unidad del Espíritu Santo, la victoria es de ustedes. Yo rezo por la paz del Espíritu Santo en sus corazones, en sus familias, y hasta los confines de la tierra. Amén. Bernabé, repite conmigo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra y el reino de Dios vendrá pronto. Amén. Mensaje de Jesús. Dice que Él vendrá cuando nada pueda para parar las guerras religiosas. ¿Y qué tenemos ahora? Los musulmanes fundamentalistas empujan la exacerbación de los conflictos religiosos. Los ataques contra los cristianos y la purga religiosa están a la orden del día en los territorios musulmanes, y los ataques terroristas se multiplican en Europa y Estados Unidos. ¿No es esto una guerra religiosa? Y esto nos trae un mensaje de Jesús dado en las apariciones de Quibeo por los años 80 del siglo XX, donde Jesús habría dicho que su segunda venida será inminente cuando nada pueda parar las guerras de religión. ¿Querrá decir Jesús que en la medida que aumenta la belicosidad de los musulmanes contra los demás, está más cerca su regreso? Antes de hablar de esa profecía, repasemos las enseñanzas católicas sobre la segunda venida de Jesús. Estas son las enseñanzas católicas sobre el final de los tiempos. Por estos días hay una sed de la segunda venida del Señor, porque los católicos ven que esto no da para más. El avance del mal en el mundo, el descreimiento de Dios y pensar en un mundo maravilloso solo con los recursos humanos y la apostasía generalizándose en la Iglesia llevan a muchos católicos a pensar que la segunda venida del Señor está cercana. Es buen momento para ver lo que dice formalmente la Iglesia al respecto en el Catecismo de la Iglesia Católica. Estos 5 puntos que trataremos no son una escatología completa, sino solo un esbozo de los principios básicos de la doctrina católica. Si bien no podemos saber la hora exacta de su venida, hay señales que podemos ver si tenemos ojos para verlas. Estas señales dan solo indicaciones, pero nos pueden permitir estar alertas porque Él vendrá de repente y muchos serán tomados por sorpresa. Veamos 5 puntos centrales compartidos por todos a partir de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. A partir de estos 5 puntos hay una serie de variantes que los teólogos han desarrollado y se expresan en diferentes corrientes que no trataremos aquí. Rápido y repentino. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios, numeral 673 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este punto del Catecismo establece el tono del equilibrio que debe mantenerse. Por un lado, Cristo dice que Él viene pronto y que su venida podría ser a la vez súbita y sin aviso, pero esta verdad debe ser mantenida en tensión con otras verdades que exponen ciertas cosas que se deben lograr y ciertos signos
que deben aparecer antes de entonces. Y estas cosas no son fácilmente o rápidamente logradas. Suspendido hasta que la venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga en el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus profetas. Y San Pablo le hace eco: si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Romanos 11:5. La entrada de plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros. Numeral 674 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta mención del Evangelio a todas las naciones y la aceptación de Cristo por los judíos parecerían ser asuntos que tomarían algún tiempo. El endurecimiento del pueblo de Israel ha cedido. Esto es discutible. A pesar de ciertos movimientos de judíos mesiánicos, no parece que el endurecimiento que llegó a Israel se haya levantado en forma amplia, o que Jesús haya sido reconocido por todo Israel. ¿Ha alcanzado realmente el Evangelio a todas las naciones? ¿Es suficiente el número de gentiles que están sirviendo a Dios y se arrepintieron? Quizá sea así, se podría argumentar. Hay muchos pocos lugares en el mundo donde no hay presencia de los cristianos. Y sin embargo, en un planeta de 7.000 millones de personas, menos de un tercio son cristianos nominalmente y aún menos cristianos en la realidad. ¿Y qué se quiere decir con la totalidad de los gentiles? Ese número está oculto para nosotros y sin duda puede ser objeto de debate. Sufrimiento y sedición. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es evidente que muchos de estos problemas han afectado a la Iglesia en todos los tiempos. Siempre ha habido persecución. Muchos se han alejado, algunos por el cisma y algunos por incredulidad. También ha habido momentos en los que el amor de muchos se ha enfriado. Es evidente que estos son problemas graves y que han crecido hasta involucrar a la mayor parte del mundo hoy en día. Solo Dios sabe cuándo estos síntomas estarán presentes en su totalidad, o sea, hasta dónde va a llegar la prueba y la apostasía. Rechazo de la utopía secular. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Numeral 676 del Catecismo de la Iglesia Católica.
Muchos en la historia humana, y especialmente en los tiempos modernos, han avanzado sobre la idea de que puede presentarse una utopía secular basada en el esfuerzo humano y operada bajo la acción de un gobierno o poder terrenal o una figura carismática. Regímenes y movimientos represivos, a menudo dirigidos por líderes poderosos y carismáticos del siglo pasado, demandaban el poder para usarlo en la construcción de esa utopía. Mencionemos solo dos: el nazismo y el comunismo. El triste legado del siglo XX muestra cuán trágicos y sangrientos han sido tales intentos. También hay formas religiosas de esa utopía. La Iglesia rechaza las formas religiosas de esta idea, que sostienen que antes de la segunda venida de Cristo habrá un periodo de 1000 años durante el cual Cristo reinará en la tierra, o durante el cual la Iglesia logrará, de alguna manera, una victoria total antes de su segunda venida. Sin embargo, este punto da para mucha discusión y muchos matices. Un último desencadenamiento del mal. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Numeral 677 del Catecismo de la Iglesia Católica. Se prevé por las Escrituras y la Iglesia un último desencadenamiento intenso del mal, y este conflicto cósmico marcará el comienzo del gran triunfo y el juicio final. Este desencadenamiento en toda la potencia del diablo en el final es misterioso y difícil de entender, pero está claramente establecido en la Escritura, tal vez como una prueba final para la Iglesia, tal vez como una demostración definitiva del poder de Dios. Mantener el equilibrio. Cada uno de los 5 puntos debe estar sujeto a equilibrio, porque todos estos signos han estado presentes en la historia de la Iglesia, pero no en el sentido definitivo y final. Podemos y debemos estar atentos a estos signos, pero exactamente cuándo y cómo llegarán a un nivel definitivo no puede ser conocido por nosotros. Cristo dijo que vendrá a la hora que no esperamos, Mateo 24:44, y que nadie sabe el día ni la hora, Mateo 24:36. El punto clave es que debemos mantener el equilibrio en estos 5 principios que marca el catecismo, y debemos aceptar la tensión de conocer los signos, pero no el calendario definitivo. La mayoría de los errores en la escatología proceden de una falta de equilibrio y una falta de apreciación de que la época final en la que vivimos está llena de misterios y significados conocidos solamente por Dios. El tiempo mismo es misterioso, como son los significados más profundos de los acontecimientos y la historia humana. El Señor, mientras que nos da un marco que nos recuerda el día de su venida de manera misericordiosa, ha insistido en que no está en nosotros saber el tiempo fijado por el Padre, y mucho menos el día y la hora. La humildad, la vigilancia en la oración, la disposición de la obediencia, el don de la santidad y un anhelo ardiente del reino en todo su esplendor representan nuestra mejor postura. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Mensaje de Jesús de Nazaret, marzo 09 de 2019, hora 3:33 de la tarde. Recordad que os amo y que todo lo he hecho y lo sigo haciendo por amor a cada uno de vosotros.
Ana María, siento el llamado del Señor en mi corazón y me dispongo a escribir. Mi amado Señor Jesús, el honor y la gloria para ti, Jesús Eucaristía. Jesús, hija de mi corazón, os amo y os bendigo. La paz de vuestro Señor perdure siempre. Hijita, dile a mis hijitos, mi voluntad es que todos se salven y vengan a mí. Recordad que en polvo eres y en polvo os convertiréis. Este tiempo que empezáis es un tiempo de preparación, de reflexión, de cambio, de interés por vuestras almas. No dejéis pasar un día sin dejar de agradecer por lo que tenéis. En el desierto me preparé para la gran manifestación de amor, entregarme en cuerpo, alma y divinidad por cada uno de vosotros mis hijos. Las tentaciones fueron muchas. Satanás se inquietó y no sabía quién era yo. El Hijo del Dios vivo, uno, santo y trino. Hijita, muchos van por la vida tan ocupados, otros ni se acuerdan de mí. Otros que me siguen y me aman, otros que me rechazan. Hay muchas almas indiferentes a mi dolor de padre, hermano y amigo. Aquí estoy, hijitos míos, para escucharlos, para ayudarlos, para guiarlos. No os desviéis del camino, no os alejéis de mí. Ya muchos lo han hecho y sufro por ellos, muchos regresarán y otros se perderán. Mi sangre derramada en la cruz no será en vano, muchos de mis hijos han querido seguir mis pasos y defienden mi nombre y a mi madre, defienden mi doctrina, mis mandatos. Estos mis hijos les digo que la paga es grande, el 100 por 1, mi paga es la vida eterna. Resistid, hijitos de mi grey, seguid unidos en ayuno y oración. Reparad por el mundo y por vuestros pecados, no dejéis de meditar mi santa pasión y recordad que os amo y que todo lo he hecho y lo sigo haciendo por amor a cada uno de vosotros mis hijitos. La paz esté en vuestros corazones. Vivid junto a mí el recorrido de mi santa pasión. Preparaos y estad vigilantes, os amo y os bendigo, hijitos de mi corazón.